incluidos, pero más que dividirlos, trataré de hacer como un abordaje que nos permite hacerlo de un punto de vista etiológico y también un abordaje más práctico, como si fuera trastorno de ansiedad para adultos. ¿Por qué pongo puntos claves? Porque ustedes ya conocen mucho y ya han visto demasiados trastornos de ansiedad en su vida, o quizás los hemos dejado pasar, o no los hemos podido identificar, o sí los han identificado, pero voy a hacer hincapié en algunos puntos diagnósticos y terapéuticos que son importantes. Uno se hace preguntas frecuentemente cuando tiene un paciente. Me puedo empezar cualquier antidepresivo, pero es que si no está tan deprimido, ¿cuándo benzodiazepinas y cuál empiezo? ¿Qué será lo que tiene este paciente? ¿Si será realmente ansiedad? ¿Qué hipnótico le mando si no duerme con trazodona? ¿Por qué no un tricíclico? ¿Será que remito a esta señora o no? ¿Le mando al psicólogo, pero si no hay psicólogo en el pueblo? ¿No le han autorizado psicología, llevan 6 meses? ¿Qué será lo que tiene este paciente? Son muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos en la práctica cotidiana y que muchas veces en la teoría pensamos que tenemos el acompañamiento por psicoterapia de una forma muy teórica, pero que incluso cuando yo estaba trabajando con Sisben y todo, a mí se me demoraban 6 meses en autorizarme una remisión a psicología y una remisión a mí mismo se demoraba más o menos otros 6 meses, ¿cierto? Entonces, muchas de las herramientas que ustedes se puedan llevar para que en ese espacio en la consulta, en esa segunda cita de revisión, podamos ayudar a los pacientes con trastornos de ansiedad a mejorar su calidad de vida y a poderse librar de algo tan incómodo como la ansiedad, es algo importantísimo. Sabemos, muchachos, que el 25% de los pacientes supuestamente están sin tratamiento, pero yo me atrevería a decir que mucho más. Es de los trastornos más prevalentes, pero también más subdiagnosticados y se convierten en las enfermedades de las oportunidades perdidas, porque efectivamente el ansioso por muchas evitaciones, entonces logra aislarse y eso lleva a que no sea tan funcional. Lleva a que tenga sobreuso de los servicios médicos con una prevalencia de la vida que puede ser tan alta como un 10 o un 28%. Creo que en el último estudio de salud mental de Envigado presentado el año pasado, podían haber un 12% de personas cumpliendo criterios para ansiedad generalizada. Eso es muy alto. No solamente con síntomas o umbrales. El poder tener una cultura pro ansiedad, multitareas, con mucha tecnología móvil que nos saca de estados de descanso, con pocas habilidades para manejo del estrés, pues posiblemente hará que, así como la depresión les contó el doctor Toro, será en el 2020 uno de los principales motivos de consulta de discapacidad, los trastornos de ansiedad se incrementan. Y se incrementan y entran en la tierra de nadie. Entran en la tierra donde la persona que ni siquiera estudia homeopatía puede mandarla, donde entra para Melissa, donde entra para OK, donde entra también para termorregulación, donde entra también para constelación, pero donde los médicos no sabemos cómo abordarla adecuadamente. O sea que esa es una responsabilidad para nosotros, porque durante ese tiempo el paciente sufre y dentro del desespero, cualquier cosa que le vendan, cualquier cosa lo toma. Entonces, que usted pueda claramente saber qué elegir es una de las cosas principales. Cuando usted tiene en ese contacto con el paciente ansioso puede llegar con un sinfín de, de quejas, de motivos de consulta. Yo les digo siempre a los estudiantes o cuando doy la conferencia, vea, usted posiblemente no se va a acordar en la vida de los criterios de un trastorno de ansiedad generalizada, de un estrés postraumático, pero por lo menos usted diga, pucha, esta persona yo sospecho que tiene ansiedad. Piensa esta triada y explore síntomas en esta triada. Piensa como un ansioso, siente como un ansioso y se comporta como un ansioso, es ansioso, ¿cierto? Esto es mucho más práctico. ¿Por qué? Porque normalmente así que nos quedamos con los criterios, que los criterios son diagnósticos y tienen muchas críticas a ellas, se nos va a escapar mucha gente. Porque puede que Carolina, médica número 1, tenga muchos síntomas cognitivos de ansiedad, poco de somatización, pero mucho de evitación. Pero puede que Juan Carlos, un odontólogo, no tenga nada de catastrofización, pero es mucha somatización y mucha evitación. Entonces, esta triada permite que usted, así como si fuera un DJ, pueda decir, pucha, es que usted tiene mucho de pensamiento ansioso, tanto de somatización y tanto desde el comportamental. Echemos una repasadita así medio fácil para poder mirar. En lo cognitivo, acuérdese que el ansioso se focaliza mucho en el futuro, ¿cierto? Tiene mucha rumiación del pensamiento. Como las vacas rumian, nosotros rumiamos pensamientos y nos quedamos dando vueltas sobre el mismo pensamiento mucho tiempo. Hay un sesgo atencional y siempre les pongo el ejemplo. ¿Qué es eso? Si yo tengo miedo a los ratones y me voy para una finca, miro es el piso y los huecos
pero si tengo miedo a los murciélagos o a las aves, estoy mirando son las ventanales o estoy mirando los lugares altos. Hay un sesgo en el recuerdo. Mi experiencia para exponer siempre ha sido mala y nunca he podido hacerla exitosamente. La catastrofización es la característica predominante. Y así como yo tengo que tener la habilidad para identificar un crépito, también tengo que tener la habilidad para que mientras en la entrevista con el paciente, pues identificar que la catastrofización salió 8 veces durante la entrevista. La sobregeneralización, que una experiencia que me fue mal, a mí siempre me va mal en las parejas, eso va a hacer que yo nunca voy a poder tener parejas, eso también sale durante el discurso. De la misma manera como puede salir una extrasístole durante la evaluación, cuando usted hace un electrocardiograma con un dedo largo, y usted puede ver también que eso sale como síntomas, que nosotros no los sepamos coger, es otra cosa diferente. Minimización de recursos y magnificación del riesgo, se los voy a explicar ahorita con una balanza, y eso es muy claro. Pensamiento anticipatorio. El ansioso va hacia el futuro. El ansioso no tolera la incertidumbre. Y hay una necesidad de control para poder disminuir los riesgos. Y eso lo ve usted en el discurso, cuando la señora vuelve y le pregunta, doctor, pero entonces si hay la posibilidad de que esa cita me la den, doctor, y apenas salga son 2 otra vez, doctor, pero otra vez está focalizado. Más que esa señora se haya levantado por la mañana y decir, ¿cómo le jodó la vida a este médico? De pronto es que la señora está manifestando síntomas en la parte cognitiva. Entonces usted dice, uy, piensa como ansioso. Muy bien. Ahora, del cuerpo, muchos muchachos que ustedes conocen y que si recordamos todo el sistema nervioso autónomo, vamos a tener muchos de los síntomas tan específicos, pero que a la vez tienen tanta base fisiológica como la agua en la garganta. El aumento de la tensión muscular de la parte anterior del cuello lleva a que el hioides haga una contracción y el paciente lo percibe como agua en la garganta. Todo lo que puede haber como mareo, sequedad bucal, ya aparecen muchos otros síntomas como, doctor, es que no tolero los lentes de contacto por la sequedad también en la conjuntiva. Todos los que ustedes saben que pueden ir desde tensión muscular. Ojo, ahorita en la parte de manejo de ansiedad o abordaje de ansiedad, que es mucho más práctica, que yo he tratado cada año de hacer esto más sencillo para que pueda ser más manejable. Cuando ustedes ven, hay trastornos de ansiedad episódicos y hay trastornos de ansiedad que son más cronificantes o crónicos. Los tipos, por ejemplo, como el ataque de pánico, sigue siendo muy torácico. O sea, tiene mucha respuesta de acá. Pero el ansioso generalizado tiene mucha tendencia a la somatización y lo vamos a ver ahorita. Entonces, muchos de estos síntomas pueden ser los que vemos más asociados, por ejemplo, a los ataques de pánico o a las crisis de ansiedad secundaria a una exacerbación. Por ejemplo, un paciente con un estrés postraumático que ve un estímulo como un bus y el paciente tuvo una experiencia traumática con el bus y hace una descarga que puede ser o un episodio o un ataque de ansiedad o un ataque de pánico con las características que recordaremos ahorita. Y los comportamentales, que siempre lo hemos visto como las 3 Fs, el fly, el fight y quedarse congelado, y que ahí uno entiende por qué cuando un ladrón lo va a atracar a uno puede responder de esas 3 formas, pero también entiende por qué cuando la ansiedad se vuelve patológica, la gente tiene un mal genio todo el tiempo, entiende por qué la evitación es una de las conductas resultantes más grandes cuando la ansiedad ya es muy patológica, y entiende por qué en una fobia social la gente se queda congelada, porque de alguna manera un sistema de respuesta biológico, psicológico que tenemos muy empaquetado genética y evolutivamente, pues no funciona tan bien y exagera la respuesta que tiene, ¿cierto? Por eso, detrás de todo irritable, pregúntese si hay un ansioso. Así como el profe Calle les va a decir ahorita que si detrás de todo insomnio hay un ansioso también, que es una de las cosas pues, que él ha planteado. Muy bien. Obviamente, cuando usted dice esta persona piensa como un ansioso, se comporta como un ansioso, y bueno, en el comportamiento hay muchas más cosas, ¿cierto? Hay conductas repetitivas de inquietud psicomotora, juego con los carrillos, el paciente se puede morderle los labios, sobarse la barba frecuentemente, sobarse el cabello frecuentemente, conductas oscilatorias, onicofagia, pueden haber otras comorbilidades con tricotilomanía, ¿cierto? Que son cosas que usted puede percibir rápidamente con una buena observación. Pero es que como solo tenemos 20 minutos y como yo estoy conectado todo el tiempo y si mucho lo miré a los ojos, ¿qué voy a poder ver esas cosas? Pero usted va intercalando y puede identificar muchas cosas que ya le dan las pistas. Usted dice, listo, es ansiedad, muy bien. Ahora, ¿qué me permite decir si es adaptativa o no es adaptativa? Porque no necesariamente, y mucha gente les puede llegar a ustedes ante una situación que realmente no es para empezar un tratamiento farmacológico y sobremedicamos muchas veces situaciones de la vida cotidiana, que es una de las críticas grandes.
Entonces, personas en procesos adaptativos que con una o dos estrategias básicas de psicoterapia o simplemente distracción y haciendo ejercicio pudieran salir a flote, salen con bultos de clonazepam y con un montón de moduladores de ansiedad. ¿Qué nos dice? Que la intensidad de la respuesta está asociada con el estímulo, que la duración de la respuesta está asociada con el estímulo, que haya un malestar individual fuerte, como pasa, por ejemplo, en los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, donde el sufrimiento interno es muy alto, que pueda interferir con otras patologías, o que haya el riesgo, obviamente, de auto, de agresión, o que aparezca la respuesta ansiosa sin un desencadenante, como pasa en el ataque de pánico. Ahora, esta parte que somos muy juiciosos, pues se nos pasa frecuentemente, se me pasa a mí también frecuentemente. Entonces me llegan ataques de pánico, que son extrasístoles supraventriculares o taquicardias supraventriculares, o cuando yo miro son hipertiroidismos que no habíamos diagnosticados, o son personas con altos consumo de cafeína y también entonces le mete Vive-100 y también en la noche para bajar le mete té verde o esas cosas que toman. Y finalmente lo que hacemos es que son personas con unos rasgos ansiosos de personalidad que están siendo disparados por otros factores estimulantes. Los antidepresivos generan mucha ansiedad, muchachos, también en el momento del inicio. Acuérdense que la fluoxetina, aparte de tener ese efecto inhibidor de la recaptación de serotonina, hace un estímulo posináptico del receptor 5HT1A. Entonces yo inhibo la recaptación, dejo mucha serotonina en la brecha sináptica y empujo. Entonces por eso no sé si les ha pasado que gente no le empieza fluoxetina y antes se les despierta más la ansiedad, que de pronto no lo veríamos tanto con una sertralina o con un citalopram, o porque también nosotros empezamos muy bruscos desde el principio, que porque en el manual de terapéutica dice 50 sertralina, entonces empezamos 50 sertralina, pero se nos olvida que el paciente ansioso está catastrófico, se nos olvida que el paciente ansioso está focalizado en su cuerpo, se nos olvida que el paciente ansioso está más sensible desde lo autonómico. Entonces es más prudente empezar siempre con la mitad, 2 días, que lo tolere, que le genere confianza y ya después se sube. No hay problema, porque si no, pues perdemos el paciente. Tratamientos hormonales, anorexígenos, teofilina, pues ya no utilizamos tanto, estimulantes, obviamente el consumo de psicoactivos y todas las otras enfermedades que comprometan cardiovascularmente al paciente, pues tenemos que pensar. Nosotros tenemos Carmen, esta mujer que se ve un poco atractiva ahí, ¿cierto? Una mujer de 28 años, quien consulta por un cuadro de inquietud psicomotora, insomnio, un insomnio de conciliación severo. La mujer se puede quedar 2 horas y media dando vueltas, dando vueltas. Desde hace rato ya venía con onicofagia, rumiación del pensamiento, irritabilidad y pesadillas, por lo que ha tenido ya varias incapacidades. Ella trabaja como comunicadora en una empresa. La paciente refiere que todo esto empezó hace 2 meses después de una ruptura amorosa por infidelidad. Ay, fue pucha, Cristian, entonces aquí, ¿qué tenemos? ¿Será esto un trastorno adaptativo con síntomas ansiosos o ya podemos hablar de una ansiedad generalizada? ¿O qué podemos hacer? Es parte de lo que vamos a mirar ahorita. O por ejemplo, Juan Camilo, un muchacho de 22 años que está estudiando bacteriología aquí en la universidad, consulta varias veces a sus médicos en la EPS prepagada porque piensa que algo anda mal con su cuerpo. Tiene temor intenso a presentar un linfoma porque un día que se hizo una prueba de hemoleucograma le salió que tenía una leve leucocitosis, ¿cierto? Empezó palpando el tamaño de los ganglios, tuvo un ataque de pánico esperando los resultados incluso del hemoleucograma en la primera vez. Refiere que todo eso empezó más o menos hace 8 meses, cuando se realizó el hemoleucograma de rutina y vio esa leve leucocitosis. El paciente persiste con marca ansiedad, taquicardia, diaporesis, rumiación, y a pesar de los resultados de control negativos, se sigue haciendo, solicitando, tanto que pidió evaluación particular con un hematólogo, dando la posibilidad de que le hiciera una biopsia de médula ósea. Con Violeta, es una mujer, una muchacha ya estudiante de maestría, consulta porque sigue muy angustiada. Ha continuado consultando urgencias por los ataques de pánico desde hace 3 meses y está tomando citalopram 5 miligramos, alprazolam, y dice, entonces, ¿qué hago? Porque es que yo cuando tengo obviamente el alprazolam en mi bolsillo estoy tranquila, pero no quiero depender de eso. Les plantea ya en la consulta. O Carolina, 40 años, antecedente de una epilepsia ya controlada, refiere toda la vida ha sido nerviosa, pero ahora estoy mal, relata insomnio de conciliación, pensamientos negativos y catastróficos y está en terapia de pareja por discusiones frecuentes. Ella dice, no me aguanto más, soy como si fuera una montaña rusa. Si ustedes se pueden mirar, todos estos motivos de consulta y estos relatos nos van a llegar, nos llegan frecuentemente y exigen que podamos de alguna manera, si bien podemos tener ese abordaje rápido de decir, hay trastornos de ansiedad que son episódicos en crisis y hay trastornos de ansiedad que son más cronificantes, como lo decíamos con el modelo de ansiedad generalizada versus el modelo pánico,
Pues acerquémonos un poquito hacia los trastornos de ansiedad y demos un repaso de los principales diagnósticos. Mucho de lo que permite identificar el trastorno de ansiedad es identificar la pregunta ¿qué es lo que el sujeto teme? Que incluso en el trastorno de pánico ustedes lo conocen y es el temor, el miedo al mismo miedo, el miedo a volver a tener el episodio. Entonces, por eso ahorita la pregunta muy importante es, si yo ya quiero acercarme desde lo etiológico y ya hice toda la otra evaluación, que si es disfuncional, que si piensa como un ansioso y todo esto, la pregunta es, ¿qué es lo que teme? Y echemos un repasadito ahí, un repaso ahí. Muy bien. Si nosotros nos vamos hacia la ansiedad generalizada, pues aquí el temor está muy regado hacia diferentes estímulos, que pueden ser desde lo económico, desde lo interpersonal, desde la salud y desde la seguridad. Es este paciente que lleva un tiempo importante con aumento del número de preocupaciones, no puede soltar esas preocupaciones, ¿cierto? Y se acompaña de esos síntomas como insomnio, que hablarán ahorita más tarde, tensión muscular, un mal genio, una fatiga y una somnolencia que no entiende por qué y que ya se han hecho y hasta vieron que la vitamina D le salió bajita como al 80% de las personas que no la hemos hecho y le siguen echando la culpa a eso, pero la fatiga sigue, la fatiga sigue y la fatiga sigue. Ese paciente que también puede tener distractibilidad, que tiene una irritabilidad constante y que puede llevar ya 6 meses, está en la posibilidad de pensar una ansiedad generalizada. Es mucho más probable lo que decíamos que tenga esos síntomas físicos, interfiere de una forma importante en el funcionamiento y puede aparecer, obviamente, signos precipitantes. Lo que les planteaba ahorita es que cuando uno se pone a mirar desde el punto de vista de tratamiento, sí, el paciente tiene unos episodios, puede desencadenar como en los ataques de pánico o cuando se expone a lo que teme, como por ejemplo en una fobia simple a la inyección o a la sangre o a un animal, o en un paciente con un estrés postraumático que se expone a algo que le recuerda y le hace reexperimentar todo, o en un paciente con TOC que es expuesto al malestar de una forma que él no sabe manejarla y puede hacer esos picos, pero también hay una ansiedad basal y en esta ansiedad generalizada uno puede ver como en la línea azul que se mantiene en el tiempo y que es un nivel de tensión o de nerviosismo constante. Lo que les decía ahorita, inquietud, aquí están los síntomas para que ustedes también lo tengan en sus memorias. Como lo decíamos en el trastorno de pánico, que es el prototipo más de esa ansiedad episódica, tenemos miedo marcado al miedo. Y recuerden cosas muy grandes. El ataque de pánico, doctor, es que estoy en un ataque de pánico durante 7 días. El ataque de pánico es una descarga muy aguda. Es una descarga muy aguda, displacentera, asquerosa. Es de las peores experiencias que un paciente pueda tener, que incluso ellos dicen no se la deseo ni siquiera a mi peor enemigo. Hay una sensación de maluquera, de extrañeza, porque acuérdense que pueden haber síntomas de despersonalización y de desrealización, y eso no lo preguntamos, al paciente le da pena o lo interpretamos como si fuera algo psicótico, ¿cierto? Y hay mucha descarga, hay experiencia de miedo, malestar. Desde un estado normal pasa rápidamente ansioso y en el ataque de pánico, los trastornos de pánico son inesperados. Inesperados en el sentido de que no es explicado externamente por un factor. Pero van a ver ustedes cuando tiene el paciente con trastorno de pánico, es posible que ya los ataques de pánico se desencadenen porque hay una hipersensibilización a síntomas físicos. Sentí otra vez la taquicardia cuando estaba teniendo relaciones sexuales y volvió el ataque de pánico, ¿cierto? Sentí que me faltaba el aire y estaba en el sauna y volvió el ataque de pánico. O sea que de alguna manera se hace un condicionamiento, se hace un aprendizaje de la respuesta toda en fuerza con uno de los, de los primeros síntomas que se presentan. El pico es rápido, si los libros dicen característicamente que 10 minutos, pero tenemos pacientes que pueden ser un poco más lento o no, eso depende pues de la experiencia. Muy bien. Y esto lo vamos a ver ahorita. Ah, bueno, no. Y entonces lo primero que usted se tiene que preguntar es, sí, esta persona tiene un ataque de pánico, ya descarté todas las otras causas como lo veíamos, esto fue esperado, fue explicado por algo. Recuerdo siempre el caso de una paciente que había llegado a una institución y que llevaba más o menos 2 años con el diagnóstico de un trastorno afectivo bipolar. Y reinterrogándola a nosotros que estábamos de residentes, pudimos lograr identificar que esta mujer lo que pasaba era que cuando se asomaba por la ventana veía a la persona que había abusado de ella, nunca le había contado a nadie, tenía un estrés postraumático, empezaba a agitarse, se ponía muy mal, se ponía ansiosa, la familia llegaba a contenerla, se ponía irritable, los golpeaba y resultaba en la institución en la que estaba con el diagnóstico de una manía, pero que resolvía en menos de 24 horas. Es decir, yo puedo hacer un ataque de pánico por cualquier situación, incluso hasta en un proceso adaptativo inadecuado.
pero lo que tienes que preguntarte es, ya van 2 ataques de pánico, inesperados, y ya la persona está pensando, ay, que no me dé esto, ay, que en la próxima, ay, apenas me den el carro, apenas me vuelva a dar en el centro comercial, y esa pensadera ya hace que se vuelva aprensivo, y con ansiedad anticipatoria al próximo ataque de pánico, ya usted dice, aquí ya tenemos un trastorno de pánico, listo. Pasa mucho, y no sé si lo han visto, que uno de los disparadores de ataques de pánico también puede ser el consumo de sustancias, y tenemos pacientes tanto con consumo de alcohol que hacen el ataque de pánico, no en el primer momento de la, no en el primer momento del pico alcohólico, sino cuando empieza a bajar la cantidad de alcohol en la sangre, o en muchos pacientes cuando ya tienen al otro día los síntomas de la resaca. Y he tenido ya casos, posiblemente dentro de la corta experiencia, pero otros colegas lo tendrán también, de pacientes en primeros episodios de pánico por consumo de marihuana, incluso marihuana oral, pues digerida, y que ya después me hacen los ataques de pánico inesperados sin que hayan consumido nada. Como si empujara yo, sensibilizara mucho esa respuesta de la amígdala, de ese sistema límbico, y ya después el solito prende sin necesidad de que lo empujemos. Muy bien. Bueno, en los síntomas que tenemos, que no es el objetivo, por lo que les decía que ustedes tengan que memorizar eso, pero que sepan que hay todo un conjunto de síntomas que pueden ir desde toda esa descarga autonómica, que no pasa tanto cuando tenemos los pacientes con ansiedad generalizada, como ya vieron, es más ese insomnio, la tensión muscular, la irritabilidad. Aquí es todo lo que sabemos del sistema nervioso autónomo, puede estar disparado el simpático al 100%, pero también esa experiencia de miedo a morirse, a perder el control, a enloquecerse, o algunas otras experiencias que, por ejemplo, he visto en pacientes, como una paciente que empezó a tener ataques de pánico nocturno y ella decía que le daba miedo que el tiempo se quedara estancado. Pero al final ella decía, es que es la posibilidad de enloquecerme y que yo me quede como en una eternidad y el tiempo no pase. Tenía experiencias también de despersonalización y desrealización, esa sensación de realidad con el cuerpo y realidad con el mundo externo, y lo percibía de esa manera. Cuando ella entendió la lógica de eso, le dijo, bueno, es que no me voy a enloquecer finalmente. Muy bien. Obviamente en la fobia específica, como su nombre lo dice, va dirigido directamente, perdón, a los objetos temidos, sangre, animal, entorno natural o situacional. En la fobia social, que no es tan preguntada, que la dejamos pasar, solamente preguntamos sobre la timidez y si le da miedo hablar en público. Y ahí nos quedamos. Pero hay muchacho que llega, que está agachando la cabeza, que tiene un contacto visual menos de 3 segundos, ese paciente que está sudoroso, ¿cierto? Que casi que si usted no le habla, no dice nada en la consulta. Si no si no sabemos qué situaciones sociales son las que teme, como por ejemplo, creo que yo las tengo acá, sí, mantener una conversación, hablarle a una figura de autoridad, reclamar un derecho, señora, yo pedí fue pastas, yo no pedí raviolis, ¿me lo puede cambiar por favor? Señora, este billete está como muy feito, ¿me lo puede cambiar por favor? O venga, faltan 1.000 pesos en la de vuelta. El paciente con fobia social, pues se traga lo que tenga que tener, pero por ese mismo miedo al escrutinio, a la crítica, a cometer el error, hacer el ridículo, incluso muchas veces no lo hacen. Reunirse con personas extrañas, iniciar una conversación con personas que le gustan, cortejar, reuniones grupales, decir el nombre en un grupo cerrado. Ya lo he tenido en algunos pacientes, incluso una paciente que iba a cancelar semestre. O sea, ¿cómo así? Sí, la chica empezaba a hablar y cuando estaban, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? En un seminario, en una BP, ella me sacaba el celular y decía, me voy, hola, mamá, no, y volvía ya cuando el profesor había terminado la presentación, pero esto era disfuncional para una persona que estaba rotando, por ejemplo, en una cosa del área de la salud, porque se va a presentar frecuentemente. Y eso empezó a generalizarse en otras situaciones. Utilizar baño público orinal, ser observado o escuchado mientras escribe, come o habla por teléfono, actuar delante de otras personas, que es el prototipo que pensamos o que estaba en inglés como el subtipo performance, cantar o bailar en público. Entonces, miren que posiblemente nosotros tenemos que evaluar si ese fóbico social es específico o es generalizado a todos los ambientes, porque la funcionalidad no va a ser la misma y la urgencia de un acompañamiento psicoterapéutico no va a ser lo mismo si es solo una situación, así son situaciones generalizadas. Si tuviéramos que decir cuáles son las enfermedades de las oportunidades perdidas, pues esta es la que aparece mucho en los textos, porque finalmente puede estar la chica del barrio, la más bonita, deseándolo, mandándole casi que mensajes y todo, pero la dejó pasar.
¿cierto? Puede tener la mejor beca, pero no, es que me hacen entrevista, ay, falta esa, por ejemplo, exámenes orales, entrevistas, y lo he visto también en algunas personas cuando empiezan a hablar un idioma extranjero, donde la ansiedad de ser observados durante el idioma, la ansiedad de ser, los bloquea tanto, tanto, como la misma respuesta que uno pudiera ver en una situación social que no implicaría un idioma. Muy bien. En la agorafobia, que no necesariamente tiene que estar asociada al trastorno de pánico, es ese miedo a esas situaciones donde no pueda escapar, o donde no tenga la posibilidad de ser auxiliado, que casi siempre se ven determinadas a algunas de estas situaciones, como transporte público, espacios abiertos, sitios cerrados, hacer fila o estar fuera de la casa, o estar en multitudes, ¿cierto? ¿Por qué les pongo el trastorno de ansiedad de enfermedad aquí, muchachos? La antigua hipocondriasis, como por lo menos estaba en la clasificación anterior, siempre que pensamos en la hipocondriasis, no la pensamos desde el punto de vista de la ansiedad, pero esta conceptualización ha permitido decir que aquí lo que el sujeto teme es el miedo marcado a una enfermedad grave o terminal, y que se comporta toda su catastrofización, hace todo el chequeo, hace cibercontra y busca en internet todo lo que tiene que buscar, chequea frecuentemente los ganglios, la boca, todas las partes, y se comporta, incluso en el DSM-5 dicen que posiblemente entrará como una clasificación dentro de los trastornos de ansiedad. Yo he visto que el abordaje que hago es como un trastorno de ansiedad, aunque pueden haber muchas tendencias a conductas de chequeo, como uno pudiera ver, por ejemplo, en trastornos de la alimentación, en algunos rasgos obsesivos o algo, pero cognitivamente el abordaje sigue siendo muy como un trastorno de ansiedad. Y ponía el trastorno adaptativo con síntomas ansiosos porque entre los ejemplos que pusimos, hay una situación estresante, yo no me he podido adaptar adecuadamente y mi respuesta puede ser o ansiedad o depresión o cambios en el comportamiento, como un pelado que se le está separando a la familia y se vuelve oposicionista. En muchas personas lo que podemos ver son trastornos adaptativos con síntomas ansiosos, donde el tratamiento psicoterapéutico juega un papel muy importante y donde casi hacemos un manejo sintomático del sueño. Si vemos que los síntomas están afectando mucho, podemos utilizar las benzodiazepinas o los moduladores, pero que ustedes sepan que es muy común y es uno de los motivos por los cuales consultan en medicina. Listo. Pasaré rápidamente por estrés postraumático. ¿Por qué? Porque normalmente no, nos quedamos muy superficiales en la sospecha. Antes teníamos solamente estos tres dominios en el diagnóstico. Para que exista un evento, un estrés postraumático, necesitamos que haya un evento en el cual la vida está potencialmente en peligro, la mía o la de otras personas. Se incluyó la posibilidad también de ataques sexuales en el que no necesariamente implica que la vida está en peligro o algo, pero el ataque sexual es de una alta intensidad y donde hay una respuesta de reexperimentación que puede ser con pensamientos intrusivos, con pesadillas, por ejemplo, con hipervigilancia. El paciente tiene una, claro, efectivamente, si está estimulado todo ese sistema nervioso, el paciente está pendiente como si uno le dijeran en la noche que va a venir a la casa de alguien a robarle. Eso lleva a que presente insomnio, que tenga sobresaltos frecuentemente, que tenga una respuesta muy rápida a los estímulos, la evitación, como lo poníamos en el ejemplo, y aparece una sensación de embotamiento o una sensación de no quererse vincular nuevamente en algunas relaciones o en la parte emocional. Algunas personas han dicho como cuando a uno le ponen los cachos y no quiere, se termina una relación y como que no quiere vincularse nuevamente y está apagado. Eso también se empezó a ver en el estrés postraumático y se empezó a ver que se podía confundir mucho también con posibles síntomas depresivos, lo cual hay veces no lo vemos y es hasta difícil de identificar. Nuestros pacientes con trastornos de ansiedad, ¿qué tiempo tenemos ahí? Bueno, nuestros pacientes con trastornos de ansiedad dan mucha vuelta, muchachos. Y ahora con las prepagadas y con todas las opciones de todas las terapias o técnicas que se ofrecen en el mercado, sufren mucho, porque entre más tiempo el paciente se demore, hace más condicionamientos, hace más evitación, tiene montadas más catástrofes en su cabeza, hace más autoprofecías cumplidas, es decir, yo sé que me voy a equivocar en esas posiciones, sé que no, yo me voy a equivocar en esas posiciones y se salen equivocando, no me va a dar ataque de pánico en Oviedo, me va a dar ataque de pánico en Oviedo, yo no quiero ir, y van a Oviedo y hacen el ataque de pánico por la ansiedad previa que tenían. Entonces ya cuando a mí me llega un paciente con un trastorno de pánico, una agorafobia, 2 años después, cuando rotó por un montón de lugares y terapias, perdón, cuando rotó por un montón de lugares,
es más difícil el tratamiento, no solamente por el condicionamiento, sino porque hay un estímulo de rutas neuronales y de redes de activación cerebral que se están sobreestimulando todos los días, y que necesitamos, así como el cerebro cambia todos los días, pues también cambia yéndose por rutas inadecuadas o adaptándose en rutas diferentes. Lo importante es, siempre tenemos que tener la psicoeducación, y eso lo saben en psiquiatría porque tenemos mucho estigma, porque en internet tenemos mucha información ambivalente, porque siempre tenemos una vecina que va a hacer un comentario sobre los motivos de consulta. Si lo hacen sobre una neumonía, pues siempre con mayor razón lo hacen en las cosas de salud mental. Entonces tenemos que poder llenar a esa familia y a esa persona para que entienda que la ansiedad, que es asquerosa, que se siente, pero que efectivamente por eso no se me va a infartar, que esto tiene solución, que es una... Los pacientes con ansiedad sufren mucho porque piensan que eso va a ser eterno. Pero cuando usted le dice, ve, podemos hacer algo, vos volvés a estar bien, toma esto como una crisis, una etapa, como algo transitorio, reduce mucho ese sufrimiento que pueden tener. Entonces, antes de empezar el tratamiento, pregúntese, ¿ya le expliqué bien a mi paciente de la familia lo que está pasando? O simplemente, no señora, tómese esto y nos vemos en 3, 4 semanas, porque no tiene un inhibidor selectivo, un modulador de ansiedad este paciente, ¿cierto? ¿Será que realmente necesita benzodiazepina y tiene ese carácter de intensidad alta o episódico como lo veíamos en el otro, en el modelo más tipo pánico? ¿Tiene insomnio? ¿Será que necesita un hipnótico y cuál sería el mejor? ¿Sirven los tricíclicos? ¿Es necesario enviarlo a terapia cognitivo-conductual? Yo pudiera hacer alguna recomendación chiquita si yo no sea psicólogo. Esta gráfica la traté de hacer, ¿cierto? El modulador de ansiedad es el chacho de la película en el tratamiento farmacológico. Cristian, ¿por qué usted utiliza el término modulador de ansiedad si yo no lo había escuchado? Porque he tenido respuestas también de los médicos que me dicen, yo le empecé un antidepresivo, doctor, porque no está deprimido. Yo le empecé un ansiolítico. Claro, y no solo por eso, porque es que yo no hablo que en trastorno bipolar estoy poniendo un anticonvulsivante, porque las metas son diferentes, porque quizás los niveles terapéuticos son diferentes. Entonces, de alguna manera, aquí mi objetivo es modular la ansiedad. No es eliminarla completamente o hacer una ansiolisis, es modular el sistema de ansiedad. Entonces, de unos años para acá, yo creo que en la presentación yo cambié eso, que yo dije, no, es que por el antidepresivo no voy a mirar cuáles son las metas de respuesta como modulador de ansiedad. Y porque así como están los antidepresivos, modulador de ansiedad incluye también la quetiapina en dosis altas, según los estudios, incluye la pregabalina, incluye la buspirona, ¿cierto? Y incluye otros que no necesariamente tienen que ser su poco pues antidepresivos. La benzodiazepina en el rosado Hello Kitty, que Estefa fue la que lo puso, nos acompaña en el primer momento. Paciente que uno le mande benzodiazepina, que no tenga modulador de ansiedad, se le va a quedar pegado. Se le va a quedar pegado. Y si le mandan la benzodiazepina como hipnótico, peor aún, porque también se le va a quedar pegado. La benzodiazepina tiene ese efecto ansiolítico y dosis ansiolítica para calmar esa primera parte, pero acompáñelo del hipnótico y el modulador de ansiedad, o si no se va a quedar pegado, ¿cierto? Y vaya ajustando el modulador de ansiedad en la respuesta como mínimo para mantenerse 9 a 12 meses después de una recuperación mayor al 80%. Y en estas etapas va a entrar la psicoeducación y va a entrar la psicoterapia. En la parte donde les decía, muchachos, trastorno de ansiedad para dummies, cuando uno no se acuerda bien del tratamiento, uno está bien enredado, acabo de llevar a una niña en una muchacha en un camillazo, está esperando un parto allá y todo, y llega esta paciente y yo 20 minutos y quejándose de todo, que urquí una agua en la garganta, y uno con un hambre ni la más berraca. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vea, esta señora piensa como una ansiosa, siente en el cuerpo como una ansiosa, se comporta como una ansiosa. Esto no es desencadenado por ninguna otra causa, porque usted es muy buen clínico, descartó por los medicamentos todas estas cosas. Esta ansiedad no tiene una función adaptativa. Y esto va en episodios intensos, en picos, que la va a hacer consultar y reconsultar y reconsultar. Entonces usted va a saber que en esos episodios intensos vamos a necesitar benzodiazepinas cortas, un tiempo corto y modulador de ansiedad o psicoterapia, que es más el agudización, trastorno de pánico, voy a decirles desencadenadas, donde solo la benzodiazepina puede ser útil y la psicoterapia. Pero tengo pacientes con trastorno de pánico 4 años que llegan a mi consultorio y nadie les enseñó a hacer una respiración diafragmática. Cuando tengo pacientes con ataques de pánico muy fuertes en servicios de urgencias, donde solo con respiración diafragmática guiada, porque así lo he hecho, logro cortar ataques de pánico. Acuérdense que lo que más ataca al paciente con trastorno de pánico es perder el control también de la situación. Cuando empieza a ver que es que si yo controlo respiración, puedo acortar, obviamente si yo tengo un ataque de pánico ya en el acme más grande, pues puede respirar como Buda y no se va a calmar y ya se va. Pero si yo empiezo a reconocer al principio y en vez de pensar, ay, pues ¿dónde está el teléfono del doctor Cristian Sacro? No sé, no me va a esta pendejada otra vez, no, yo me voy a enloquecer.
En esa etapa donde estoy creciendo todo, si yo puedo cortar, así como lo haríamos cuando uno reconocería a Laura de una crisis epiléptica, pudiéramos ayudarle mucho a los pacientes y los empoderaríamos. Respiración diafragmática, técnicas de relajación, mindfulness nos serviría mucho en la parte aguda, ¿cierto? Yo soy encantador de mindfulness, de la meditación, pero en la etapa aguda, si usted no está entrenado en mindfulness, no se ponga a hacer eso en las etapas agudas, ¿cierto? Eso es una habilidad, eso se entrena y eso necesita tiempo. Restricción de estimulantes y psicoactivos durante esos días, incluso el consumo de alcohol, higiene de sueños y obviamente control desencadenantes si hubo algo que lo disparó. Pero en la ansiedad que es más constante, más crónica, como por ejemplo en el modelo de ansiedad generalizada, o en un paciente con ansiedad por enfermedad o fobia social, donde no tiene picos intensos, es posible que muchas cosas de estas, más el modulador de ansiedad y la psicoterapia, sean importantes, pero no le meta benzodiazepina. Si le mete benzodiazepina al TOC, es muy difícil sacarlo, porque la respuesta al modulador de ansiedad en el paciente con TOC se va a demorar un poquito más, las dosis son mucho más altas, el paciente va a estar expuesto, y muchas veces, si yo le doy la benzodiazepina de paciente crónico, lo que hago es que finalmente la evitación, él la coge y utiliza eso como una conducta evitativa y no le permite al psicólogo tampoco trabajar. Entonces, si los síntomas están moderados, severos o están así episódicos, le ponemos la benzodiazepina, que si la utilizamos bien, nos va bien. Esta parte es muy importante, muchachos. Si uno tiene esta balanza, entiende por qué las personas generan ansiedad desde el punto de vista cognitivo, así muy básico. ¿Y es por qué? Porque uno percibe el objeto temido como algo más grave. Y ahí está el concepto de catastrofización. Y porque yo siento que mi capacidad de respuesta es menor a la que pudiera tener. Ejemplo, me va a presentar el examen de admisión y yo digo, no, pucha, es que todos los que se presentan en ese punto de corto tan severo, no, yo no voy a pasar el otro año y el otro año, ¿qué voy a hacer? Listo, le están metiendo catastrofización. Y usted dice, no, y yo que me pierdo, yo que me desconcentro, yo que tengo turnos en la noche esa semana, no, no va a ser capaz, yo y con ese perro que lo tengo que sacar todos los días. Es decir, su capacidad de respuesta está haciendo que usted genere una ansiedad. Ahora, si usted dice, bueno, ¿qué real evidencia tengo de esta situación que es tan grave? Si han pasado otros que somos petardos, ¿por qué no van a pasar? ¿Cierto? Si yo me pongo juicioso y estudio, me pongo la disciplina, si logro decir cuáles son mis distractores más grandes, entonces usted dice, esto no es tan grave, así, ese rato no es tan grave, posiblemente, y yo tengo capacidades para actuar frente a lo que aparezca. Y se equilibra rápidamente la balanza. Obviamente eso no es tan fácil, porque para eso tenemos psicólogos encargados de eso, pero es para que ustedes entiendan también la lógica y puedan pensar de que la disminución de la catastrofización, la pregunta, ¿qué evidencia tenemos de eso? ¿Será que sí es tan grave? Y el si pasara eso, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Qué otras estrategias has utilizado en algún momento cuando ha pasado que ha hecho que, a pesar de que lo sientas tan mal, no hayas terminado muerto ahí en esa situación? Le permite al paciente volver a generar la capacidad de control. Y eso es muy importante, porque la incertidumbre de que me puede el ataque de pánico ya o me puede dar en 2 horas es una de las cosas más asquerosas que puede tener el paciente. En el modulador de ansiedad, lo decíamos, por guías, usted pudiera empezar los 10 de citalopram, los 50 de la sertralina, sí, pero acuérdense que ese paciente tiene mucho sesgo. Por ejemplo, el paciente con ataque de pánico tiene mucho sesgo al cuerpo, está chequeando todo el tiempo. El de ansiedad con enfermedad tiene, ese es que faltan 10, perfecto. Pero para preguntas, ok, para terminar, perfecto. Eh, eh, está mirando el cuerpo todo, completamente, entonces chequea, ay, me dio una cosita aquí, ay, me dio un poquito de taquicardia, ay, me dio una sensación de opresión, ay, doctor, pero ese calambre que tengo acá será por el medicamento. Entonces, también es muy importante que usted, cuando haga bien la psicoeducación del paciente y empiece el tratamiento farmacológico, le diga, daño a Carmen. Y usted va pensando, esta paciente es altamente sugestionable también. Doña Carmen, usted necesita algo bueno, que no me la embobe, que no le genere dependencia, que no le genere sueño, ya que más de 3 pájaros de un mismo tiro, lo que la gente siempre le va a preguntar a uno después. Algo bueno, ¿cierto? Empezándolo en dosis bajitas, casi como en dosis yo le podía empezar la dosis, pero le va a empezar bajita a usted, ¿cierto? Puede que le genere leve temblor, es humanamente normal y se va. Puede que le genere molestia en la boca del estómago, es humanamente normal y se va. O una sensación como de embotamiento o algo, mi muchacha, eso se va. Se está empezando a regular en el cuerpo las cosas. Si tiene alguna otra cosa más incómoda, viene por acá, yo estoy acá, tal cosa. Porque también a veces decimos, no, eso es muy bueno, muy bueno. Y la señora empieza a sentir temblor y claro, pues lo primero que yo hago es tirar eso a la basura. Aumente la dosis cada semana o 2 semanas dependiendo del trastorno. ¿Por qué les digo esto? Si yo empiezo una sertralina 50 miligramos por una ansiedad generalizada, a la semana no aumento dosis, porque la dosis mínima efectiva y con la que sale la mayor parte de la gente es 50 miligramos.
Pero si yo estoy con un paciente con un TOC, ¿cierto? Donde yo sé que las dosis de los inhibidores selectivos son más altas, es posible que usted diga, empieza con la fluoxetina una semana, a la semana se le ascenso la segunda, la tercera y se puede quedar ahí, por ejemplo. O espera, porque también la respuesta puede ser muy buena, la cuarta semana solo con una dosis. Pero no es que se me pongan a aumentar, o como es que sigue muy ansiosa y al cuarto día ya le aumento la sertralina. Eso puede hasta ser más perjudicial, porque hace que haya una descarga más serotoninérgica y ustedes saben que un síndrome serotoninérgico no es muy diferente muchas veces de un síndrome catecolaminérgico, por ejemplo, por una descarga pues, catecolaminérgica en un trastorno de pánico. La mejoría más significativa se puede dar entre la sexta y octava semana, pero uno puede esperar incluso hasta la octava o la décima semana. Yo lo que hago es, yo miro la cuarta semana, y si a la cuarta semana yo no he tenido una respuesta de más del 30-40%, o en depresión o en ansiedad, o ajusto dosis o cambio. Pero yo no me quedo esperando porque el sufrimiento de un paciente es mucho tiempo. Esperemos otras 4 semanas, hay que esperar 4 semanas, 4 semanas. Y cuando uno está ansioso, que el tiempo va como lento, lento. Entonces, ahí también usted, hágale, le subí la sertralina o cambié, o sospeché también que la sertralina que están dando es marca gato, entonces me viene un cambio de citalopram que están dando es menos gato. Bueno, no suspender hasta que el comportamiento evitativo sea superado, eso es muy importante. Como nosotros no sabemos mucho de psicología, entonces decimos, no, usted ya lleva sus 6 meses, 9 meses, está muy bien, suspendámoslo, pero ella sigue evitando ir a todos los centros comerciales de la ciudad. Pues, entonces, finalmente, acuérdese, piensa como un ansioso, tiene en el cuerpo síntomas como un ansioso, se comporta como un ansioso, sí, ya no tiene en el cuerpo esa reacción, pero sigue evitando como un ansioso, ¿cierto? Entonces, finalmente, no estamos haciendo el tratamiento bien. Pues hay que mantenerlo más hasta que psicología pueda trabajar con eso. La descontinuación gradual, no tanto porque el paciente haga síndrome de discontinuación, aunque acuérdense que paroxetina y venlafaxina nos dan muchos síntomas de discontinuación, y esa sensación de que los pacientes dicen como unos corrientazos que le pasan en la cabeza y pierden equilibrio, también puede pasar con los otros inhibidores selectivos, pero es mucho porque el paciente también puede estar muy temeroso a la suspensión, ¿cierto? Se vuelve como una muletica. Ay, yo no quiero que me vuelva a dar, doctor, es un ataque de pánico. Entonces le digo, vamos a bajarlo tan despacio que el cuerpo ni se dé cuenta, pero ya es hora. Ya llevamos 9 a 12 meses. Listo. Y lo puede hacer uno para que no sea abrupto. Unas cosas específicas de los trastornos en pánico. Si ustedes se pueden mirar, la mayoría de los inhibidores selectivos en los trastornos de ansiedad sirven. Sepan que paroxetina tiene un mayor efecto serotoninérgico. Entonces, en algunos trastornos de ansiedad donde la sertralina y el citalopram no le han dado, se la pueden jugar con la paroxetina. Lo bueno es que como viene como la fluoxetina de 20, ¿cierto? Uno se acuerda más fácilmente. Solo tiene un problema. Paroxetina no la para. Entonces, la paroxetina, ¿cierto? Baja mucho la erección en los hombres y baja mucho el deseo sexual. Entonces, para que ustedes también lo piensen y puedan elegir bien a la persona. Pero es una señora de 60 años, no tiene pareja que se le conozca en la vida, ¿cierto? Ay, cae como anillo al dedo. Y hay paroxetinas que han sacado personas de muchos síntomas ansiosos. Los tricíclicos, muchachos, piénsenlo mejor solamente de pronto con la clomipramina para el TOC, pero no están en las recomendaciones iniciales, que la imipramina en la noche también, juéguesela mejor con la trazodona o con el prazosín cuando tengamos los pacientes con estrés postraumático, donde la evidencia es muy buena para disminuir las pesadillas. Pero el tricíclico, aparte de todos los síntomas anticolinérgicos que tiene, y el paciente con bien descontrolada toda esa parte autonómica, no es la mejor opción y no tienen evidencia tampoco como primera línea. Cristian, ¿cuándo benzodiazepina sola sin modulador D? Porque uno ve pacientes que están solo con benzodiazepina ideales. No. Si yo tengo una opción como un modulador de ansiedad, ¿para qué le va a pedir una benzodiazepina a un paciente que me lo va a dejar pegado con más riesgo de dependencia? Pues la verdad no tendríamos una indicación. Yo Cristian, lo pensaría como una mala praxis. Esto ya lo vimos, muy bien. Y en ansiedad generalizada, ustedes ven que vuelve y aparece sertralina, paroxetina, citalopram, y venlafaxina y duloxetina aparecen como más fuertes en ese caso. Ante ansiedades más resistentes al tratamiento, la venlafaxina sigue siendo una muy buena opción. Si usted llegó a una dosis adecuada y el paciente todavía le falta un 20%, un 30% y usted no quiere cambiar porque ya llegó mucho, pues usted pudiera considerar la combinación con pregabalina, ¿cierto? La pregabalina empezando 75 noche, a la semana aumenta 75 en la mañana y se sube a los 150. El problema de la pregabalina, la somnolencia o el aumento de peso, pero sigue siendo muy buena opción y es una muy buena opción donde usted dice, esta señora no tolera ningún serotoninérgico, no tolera ningún dual, no, pregabalina fue, y entró, y tiene fibromialgia, entró, tiene problemas de sueño, y entró, o sea, le cae como anillo al dedo.
¿Quién remetimos? Pues cuando la respuesta al primer tratamiento está siendo atípica, usted empieza a mirar como, bueno, ¿será que es que se me está olvidando algo y tengo que ver otra cosa? Comorbilidades importantes, si hay un trastorno de la conducta alimentaria y usted no lo había indagado, es posible que eso no permita que la persona se sienta muy tranquila. Si hay un bullying, un matoneo, perdón, un bullying o matoneo, si el paciente puede tener otra cosa, pues es posible que esa ansiedad no te mejore. Si la intensidad de los síntomas o los episodios son muy severos, donde usted dice, pues pucha, no, yo también quiero que lo vea el especialista, puede ser una indicación de remisión. Benzodiazepinas, decíamos, solo en tratamiento durante la crisis y a largo plazo, y a largo plazo, sí lo tenemos en pacientes que no han respondido a nada, ¿cierto? Tenemos eso, y tiene su ribotril en la noche, y ya se tranquilizó, pues tocó, pero no es la primera opción, ¿cierto? Bueno, esto ya lo vimos. Muy bien. Y en esta última parte de estrés postraumático, quiero hacer, bueno, una cosa importante, no sé si están tan familiarizados con la fluoxamina. La fluoxamina tiene un efecto anti-TOC muy bueno, pero también serviría en muchos de los trastornos de ansiedad. La fluoxamina, como la sertralina, tienen el mismo espectro de acción entre 50 y 200 miligramos. La paroxetina y la fluoxetina, 20 miligramos, ¿cierto? Y la única que se queda en la mitad es el escitalopram, que es 10 y 20, ¿cierto? Y la que es de 50 a 20 la titulamos de a 50, ¿cierto? Y las que es de 20 las pudiéramos empezar. El problema con la fluoxetina, acuérdense que es cápsula, lo ideal que lo tenemos, pero tenemos el jarabe también. En quien necesitemos y no tenemos más opción, hágale. En la mano cabe una cápsula y una cápsula tiene 5 centímetros. Entonces usted sabe que si yo le voy a empezar a alguien, le empiezo 2.5, que sería como media cápsula, ¿cierto? Y si solo hay en el pueblo esto, o solo hay donde está esto, y no puedo pasarme sertralina y no puedo hacer, empiezo despacito, o en un adolescente o en alguna cosa, y voy titulando sin ningún problema para evitar ese efecto más disparador. A diferencia de los otros trastornos, es posible que estrés postraumático se demore más en responder. Y a diferencia de los otros trastornos, TOC sí necesita dosis más altas. Y cuando hablo de dosis más altas es 60-80 de fluoxetina, como pasa por ejemplo en bulimia con fluoxetina, o necesitar los 200 o incluso hasta 300 de sertralina, o 200 de fluoxamina, o 30 de citalopram. Entonces ahí no se me queden estancados en el TOC y no les dé miedo ir ascendiendo si la respuesta no va siendo la apropiada. Claves prácticas y resumen, muchachos. Sertralina, el escitalopram y la paroxetina siguen siendo la puerta de entrada en los trastornos de ansiedad como modulador de ansiedad. Ya estarían pensando, si hay la falla de uno de los tratamientos, cambiar a otro. Usted me dice, Cristian, pero si todos son inhibidores selectivos, ¿para qué va a cambiar a uno? Muchachos, son diferentes realmente, porque la constante disociación con la que se pegan al transportador de serotonina es muy diferente. Yo tengo pacientes que me han respondido en sertralina, escitalopram, poco paroxetina y perfecto. O sea que realmente esta man todavía no está como inventada muy bien la farmacología o la clasificación. Y porque también tienen un metabolismo hepático diferente. Hay gente hipermetabolizadora de unas cosas y metabolizadora más lentas de otras. Trastornos de ansiedad por enfermedad, la evidencia es un poco más cortica, más hacia fluoxetina y paroxetina, pero yo también lo he manejado con escitalopram, con sertralina. TOC, dosis más alta, lo que decíamos. TOC y estrés postraumático, ya no tanto las 4 o 6 semanas, sino el doble, las 8 o las 12 semanas que pueden esperar para la respuesta. Las benzodiazepinas son en lo agudo y no se les olvide la psicoterapia, el hemograma, TSH y EKG, más otras cosas que ustedes consideren necesario desde el punto de vista clínico. Aquí tienen mi correo, escríbanme con toda libertad. Si tienen dudas, me pueden pedir con toda libertad. Tienen también la página de internet mía y del equipo, donde hay material también en la parte psicoeducativa, en los blogs para los pacientes, también lo pueden utilizar. Y bueno, estoy abierto a todas las preguntas que tengan. Preguntas en el auditorio. ¿Cuántos días en promedio posterior al inicio de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina un paciente puede hacer un viraje? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Recuerden todo lo del viraje, que es la posibilidad de cambiar de un polo al otro, ¿cierto? Cuando estamos hablando de los trastornos afectivos. Hemos tenido pacientes que incluso en la primera semana hacen el viraje. Dependiendo de qué, de la vulnerabilidad biológica que el paciente tenga. Lo que vemos, nosotros siempre pensamos en el miedo del viraje, pero no sé si el profe Toro les dijo, el modulador de ansiedad o el antidepresivo en el trastorno bipolar también se asocia mucho a inestabilidad emocional chiquita.
como una microinestabilidad en la línea basal. Entonces uno dice, pero esto está muy cambiante, pues momentos de rabia, momentos de tal cosa. No es que llegue a ser la hipomanía o la manía. Por eso es que en la depresión bipolar decimos como, ay, asegúrate que esté bien el litio, asegúrate de que tenga bien la quetiapina, y asegúrate de que pueda entrar la lamotrigina. Y si no, pensa antidepresivo, mejor bupropio, que es dopaminérgico y que no me lo va a empujar para el otro lado. Por eso el antidepresivo lo dejamos para la última parte en ese momento. Pero no solamente es el riesgo de viraje, sino también que puede pasar incluso desde la primera semana, como les digo, y sino la inestabilidad chiquita que puede haber basal en el paciente con trastorno bipolar. ¿Qué se piensa sobre el manejo con electroestimulación magnética transferencial? Sí, muy buena pregunta. Hay muchas otras técnicas no invasivas, y no solamente está la estimulación magnética transcraniana, no sé si todos están familiarizados, pero uno utiliza una bobina, y esa bobina genera una estimulación sobre el cráneo en algunas partes específicas. Se ha utilizado, por ejemplo, en pacientes con depresión resistente, en pacientes incluso con alucinaciones residuales. En los trastornos de ansiedad no entran todavía en las recomendaciones, ¿cierto? Lo mismo que feedback y neurofeedback, en lo cual, por ejemplo, lo ponen a uno a una máquina o le ponen los electrodos para mirar las ondas cerebrales y yo a partir de un juego cambio mis ondas cerebrales. Parece que todavía porque la meta en el trastorno de ansiedad no es solo calmar la ansiedad, no solo cambiar el episodio agudo, es modular todo el sistema, y dentro de modulación del sistema implica quitar los condicionamientos, quitar los cambios comportamentales, es un manejo más integral. Entonces todavía se nos queda cortica. Hay una técnica que es el MDR, que es resincronización con movimientos oculares, de sensibilización con resincronización con movimientos oculares, que en estrés postraumático juega un papel muy importante y que ha mostrado una evidencia igual que la terapia de exposición o la sensibilización sistemática, y en la cual pues yo no la practico porque no estoy entrenado para ella, pero yo veía cuando estábamos en la residencia el psicólogo que estaba entrenado y usted va relatando el evento traumático y va siguiendo unas indicaciones específicas de movimientos oculares, y hay muchas teorías que dicen que eso resincroniza, que el cerebro derecho con el izquierdo, que permite que el paciente lo cuente y estar distraído, entonces hace una técnica de exposición que no se da cuenta, pero MDR para estrés postraumático sí está en las guías y es importante. No les hablé tanto de eso porque no es algo que nos compete tanto. Y respecto a un paciente con trastornos depresivos y de ansiedad, ¿cuál sería la dosis para iniciar los inhibidores selectivos de la recaptación? Si usted se pone a mirar por guías, usted pudiera empezar con la mínima dosis necesaria, que es la sertralina 50, el citalopram 10. Yo dentro de mi práctica soy muy cuidadoso de los efectos adversos del paciente. ¿Por qué? Porque todavía tenemos mucho estigma y mucho temor. Yo empiezo por lo menos los 2 primeros días con la mitad de la dosis, titulo, y si el paciente ya cogió confianza, ya me dejo en la dosis. Pero también tengo compañeros y colegas que le pueden empezar al paciente el medicamento en la primera dosis mínima y les va bien. Incluso hay estudios que muestran que empezar duloxetina desde 30 a 60 da lo mismo en la tolerancia. Pero acuérdese que hay un componente también psicológico importante. Lo otro es, si usted le empezó benzodiazepina, posiblemente va a ser mucho más tolerado por la parte de que va a estar menos ansioso el paciente, que esa respuesta autonómica va a bajar, entonces facilitaría usted poder empezar en la mínima dosis efectiva. Bueno, y hay otra cosa, en la población psicogeriátrica, en la geriátrica, posiblemente vamos a necesitar dosis más bajas. En pacientes con ataques de pánico que se controlaron con 25 miligramos de sertralina, por ejemplo, los tengo, que no tuvimos que llegar a dosis más alta. Entonces ya es una población diferente que pudiéramos mirar también la dosis o la titulación, como también puede pasar en las mujeres que están en embarazo y que pueden tener más posibilidad de efectos adversos gastrointestinales como náuseas o vómitos. Si un paciente con diagnóstico de TOC hace una toxicodermia con venlafaxina, ¿qué otra opción estaría recomendada? Bueno, pues lo primero es que hay que rápidamente hacer el manejo de la toxicodermia. Hay muchas opciones en el paciente con TOC. Acuérdense que tenemos que mirar cuáles de los anti-TOC inhibidores selectivos el paciente utilizó bien. Porque es que mucha gente, yo tomé fluoxetina, pero tuve 20 miligramos durante 6 meses. Yo tomé sertralina y tomó 75 miligramos de sertralina. Es decir, a dosis estándar, alta, y manteniéndose sabiendo que la respuesta es el doble de lenta que lo que pudiéramos esperar en los otros trastornos. Entonces ya usted coge todas las opciones, y acuérdese que también tenemos la posibilidad de la clomipramina como una muy buena opción, y tenemos todos los otros inhibidores selectivos. Ya en ese caso particular habría que mirar. Si ella me dice, no, ha tomado todos. Incluso sigue la posibilidad, acuérdese que los antipsicóticos más bloqueadores de 2, del receptor de 2, como risperidona,
pueden tener un papel importante cuando el TOC no tiene una buena respuesta y ayudar. Quizás uno cogería otras rutas pues ya desesperadas, pero yo creo que ahí sería cambiar a otro modulador, manejar todo lo de la toxicodermia y sí ser muy prudente en el inicio, porque a pesar de que pueda ser muy idiosincrático, pudiera también haber alguna reacción asociada. Bueno, profe, muchísimas gracias. Entonces,